En primer lugar, ¿para ti qué sería el miedo? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si nos vamos en primer lugar, el miedo es una palabra. En primer lugar, el miedo es una palabra, para que esto sea más sencillo para ti. Sin embargo, esta palabra tú le inyectas un significado. Imagínate que tuvieras una carpeta como existen en las computadoras, una carpeta digital, y que a cada persona le asignara yo una carpeta. Esa carpeta se llama miedo. ¿Qué es lo que tú pondrías en esa carpeta? ¿Qué significaría para ti esa carpeta? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas le da un significado diferente a esta palabra. De esta misma manera, si pusiera una carpeta de amigos o de amor o de entusiasmo o de familia, cada quien, si yo abro esa carpeta, van a existir cosas similares, sin embargo, no todas van a coincidir. Partiendo desde este punto, ¿qué te quiero decir con esto? Que la mayoría de todas estas cosas es una interpretación. Todo en esta vida se reduce a una interpretación. Estamos muy fuera de la realidad. Lo que sí hacemos es interpretar las cosas. Entonces, ¿cómo interpretas tú tus miedos? ¿Cómo interpretas tú las situaciones de vida que te suceden? ¿Cómo interpretas esto que está sucediendo justamente hoy? ¿Qué es lo que estás echando a estas carpetas? ¿De qué las estás llenando? Tomando en cuenta todo esto, partiendo que si el miedo, para empezar, es una palabra, ¿cuál es el significado que le estás dando a ello? Y el significado que le estás dando a ello, entonces, por consecuencia, va a tener acciones en tu vida y los resultados que estás obteniendo hoy en día pueden ser producto de lo que estás almacenando aquí. Toma una reflexión sobre esto y ponte en una hoja. ¿De qué manera estás llenando tú esa carpeta? Si estuviéramos haciendo un ejercicio aquí, es más, haz este ejercicio en una carpeta o en una hoja, enlista lo que el miedo significa para ti y te darás cuenta que todo eso es tu interpretación sobre esta palabra. También imagínate que tienes otra familia y llena esa carpeta. ¿Cuál es la interpretación que tienes de ello? ¿Cuál es el significado que le das a esa palabra? Si lo haces con otra persona, te darás cuenta que evidentemente habrá cosas que cambien, habrá cosas que son iguales, pero nunca va a ser algo tan perfecto como lo que tú estás poniendo. Tenemos que tomar en cuenta que esto se vuelve una interpretación. Y este es el primer concepto que traigo para ti, para que tú veas tu interpretación, para que tú encuentres cómo es que ves esta palabra. Por otra parte, también quiero mencionarte lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo te digo que el miedo no es más que la desproporción de los recursos ante una situación? La desproporción de los recursos ante una situación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que seguramente te ha pasado, imagínate en una escuela, que llegue una maestra y le diga a sus alumnos, examen sorpresa. ¿Cómo crees que sería la reacción de esas personas? De la mayoría de los alumnos. ¿Existiría miedo? Probablemente sí o probablemente no. Pero si existe eso, es porque en ese momento la desproporción de los recursos que ellos tienen no pueden atender esa situación. Recursos, me hago referencia a algo interno. No tengo los conocimientos para enfrentar esa situación. Incluso no tengo ni el material para enfrentar esa situación.
Sin embargo, tampoco tengo las maneras de ser o las emociones para enfrentar esa emoción. No tengo tal vez las valentías, las agallas, tal vez no tengo la destreza, la habilidad para poder enfrentar esa situación. Entonces, cuando viene una situación y tus recursos no son lo suficientes para esta situación, existe miedo. O solamente imagínate en un ejemplo de una pareja. Si no tienes los recursos para enfrentar una situación oye, ¿qué sucedió aquí? Fíjate lo que me encontré. Y no sabes, no tienes conocimiento, no sabes ni de qué se trata, lo más probable es que esto exista. ¿Por qué? Porque no tienes los recursos para llevar a cabo esa situación. Tanto conocimientos como emociones, como habilidades, como destrezas para enfrentar, encarar y hacer frente a esa situación. Si te das cuenta, aquí llama un segundo concepto, que es no contar con los recursos ante una situación. Pregúntate, hazte la pregunta, ¿en qué situaciones de mi vida no he tenido los recursos suficientes? ¿En qué situaciones de mi vida me he sentido desproporcionado para no enfrentar tal o cual cosa? Y que por eso llega a mí el miedo. Por eso llega a mí esa situación. Y si no la sé enfrentar, lo más probable es que quien tome las decisiones sea mi miedo. Y a mí, mi lado racional no me permite tomar una decisión congruente, racional, específica. También, ¿qué te quiero decir con esto? Que el miedo, cuando te invade el miedo, pierdes el 75% de tu capacidad. Cuando te invade el miedo, pierdes el 75% de tu capacidad. ¿Y qué crees? Si el miedo te quita el 75% de tu capacidad, lo más probable es que te quite el resto. ¿Cómo te quita la capacidad? Muy probable es que invade tu cuerpo. Tensa tus músculos, empieza la sudoración, te empiezas a trabar, se te va la voz o se te corta la voz, empiezas a hacer muchos movimientos sin sentido. ¿Por qué? Porque te está consumiendo el miedo. Te está invadiendo 75% de tu capacidad. En tu lenguaje corporal, en tu tono de voz, en tu postura, y solamente te queda un 25%. Pero si no supiste manejar un 75%, ¿cómo es que vas a llevar a cabo la correcta adecuación de ese 25%? Pero hay algo que te quiero mencionar, porque dentro de todo esto, tu miedo que está aquí, tiene un lado positivo. Y su lado positivo es que tiende a la protección. Tu miedo en todo momento te quiere proteger, porque ese es su instinto primitivo, protegerte, salvaguardar tu vida. Eso es lo que busca. Entonces, el miedo en sí mismo es positivo. Nos ayuda a alejarnos de un suceso para el cual todavía no estamos preparados. Tu miedo te dice, ¿sabes qué? Has perdido el 75% de tu capacidad. Mejor ni te pares ahí. Has perdido el 75% de tu capacidad. Huye. Has perdido el 75% que te corresponde a ti. Y como ve que no estás preparado, entonces te prepara para un suceso en el cual te podría afectar. Este es el segundo concepto que te quiero mostrar. ¿Cómo es que la desproporción de los recursos ante una situación hace que tengas miedo? Por esa razón, viene otra vez esto. Porque no tienes los recursos suficientes para poder enfrentar esa situación. Entendiendo esto, ahora quiero pasar a otro concepto. Quiero pasar
para que tú tengas mucho más perspectivas y puedas sacar tus conclusiones. ¿Qué te quiere decir con esto? Que el miedo también es la no aceptación de la incertidumbre. Es la no aceptación de la incertidumbre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no aceptamos lo que pueda suceder. No aceptamos qué es lo que pueda venir. Y la no aceptación de la incertidumbre genera preocupación y la preocupación genera miedo. ¿Por qué? Porque no estás seguro de lo que va a pasar en 1 minuto, en 2 minutos, mañana, en 1 mes, en 1 año. No estamos ni seguros de lo que va a pasar justamente ahora. Y si tú no aceptas esa incertidumbre, una vez más, va a aparecer esto. Va a aparecer tu miedo. Por no aceptar lo que todavía no sabes ni qué va a pasar. ¿Por qué? Porque si aceptamos la incertidumbre, entonces eso se convierte en una aventura. ¿Te das cuenta la diferencia? El no aceptar la incertidumbre te genera preocupación, te genera malestar, te genera miedo. Al aceptar la incertidumbre, generas una aventura. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Imagínate que te fuiste al bosque con tus amigos y de repente sales a explorar y te pierdes. Si el miedo te invade, es porque no estás aceptando la incertidumbre. No sabes qué te va a pasar porque ya no sabes dónde estás parado. La desproporción de tus recursos ya no las tienes. Ya no tienes los recursos suficientes. Y eso te genera miedo. Y probablemente te quedes quieto. En cambio, si tú dices, ¿sabes qué? Pues bueno, ya estoy aquí. Fíjate, no conocí esta vegetación, o no conocí estos caminos, no conocí esta flora, no conocí esta fauna. Y eso se vuelve una aventura. En lo que encuentras la solución de cómo llegar, estás atravesando una aventura. Por esa razón, el aceptar el miedo, el aceptar esa incertidumbre, te hace atravesar una aventura. Sin embargo, tú decides si aceptas esa incertidumbre o te quedas con ese miedo. ¿Cuál sería mejor para ti? Imagina una experiencia en donde has aceptado la incertidumbre. Incluso si te metes a una escuela o te metes a una carrera, no sabes si vas a terminar. Lo que sí sabes es que puedes disfrutar todo el transcurso de tu estancia durante esa carrera. Si te preocupas por sacar el mejor promedio, si te preocupas por cosas que todavía ni vienen, no te permitirá disfrutar tu estancia durante esa etapa. Al contrario, si aceptas esa incertidumbre, hará que disfrutes de esa aventura. Y ese es otro concepto que traigo para ti, para que vayas visualizando cómo es que puedes observar el miedo desde diferentes puntos de vista.